Ellos siguen allá afuera, contagiando y devorando, destruyendo todo cuanto alguna vez perteneció al mundo de los vivos. Estamos hablando de los no muertos, los caminantes, los comedores de carne, como quieras llamarlo. Pero nos entendemos, estamos hablando de zombies. Y es que aquí, en Los Mosqueperros, el mejor canal de YouTube, damos inicio a la primera cápsula informativa. Una sección donde nos vamos a sumergir y donde vamos a aprender de estos oscuros seres, donde vamos a fortalecernos. Y poco a poco en el canal, con el paso del tiempo, vamos a dejar un repositorio de toda cuanta película, serie, libro, cómic de interés haya, y vamos a evaluarlo, vamos a aprender y vamos a emprender un camino juntos hacia la no vida. Y hablando weas, hay que partir por lo principal, hay que partir por el principio. Quiero iniciar esta sesión con George Romero, con The Night of the Living Dead, versión del año 1990, eso sí, el remake, para que sea nuestro primer puntapié, nuestro pilar angular en lo que fue la cultura pop, y que permite aquí también en Los Mosqueperros comprender el concepto de lo que es un zombie. Así que sin darle más la lata, vayamos a evaluar qué es The Night of the Living Dead. They came to pay their respects. I'm coming to get you, Barbara. Why do you have to be so cruel? What? Show some respect. Now they're running for their lives. A biologist in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me out! And every road out Don't stop no matter what happens. is just another dead end. They're coming right for us! George Romero's Night of the Living Dead. Bueno, para tranquilidad de todos mis suscriptores, no voy a hacerle spoiler, aunque parece medio hueonía. Estamos en el año 2018, esta película es del año 1990, es decir, si no la han visto en casi 30 años, no es mi culpa, ya es difícil que te haga un spoiler de una película de 30 años, más si consideramos que el original nació en el año 1968, o sea, ya estamos hablando de una chorrera de años, weón. Así que, pero aún así, tranquilo. Vamos a hacer el primer análisis sin spoiler y después vamos a hacer un pequeño intermezzo y hablar de lo que es la zona con spoiler para meternos en los entretelones de esta película, gran película, clasicazo de todos los tiempos. Partamos por lo primero. The Night of the Living Dead original del año 1968 fue dirigida por George Romero, como ya les expliqué, el padre del zombie moderno, que sentó las bases de lo que serían estas criaturas. Torpes, lentas, sin casi raciocinio, solo eran una amenaza cuando se juntaban en grandes grupos o te encerraban en lugares muy muy cercados. Pero fuera de eso era el temor, era el pánico, era el saber de que habían sido personas las que ahora trataban de cazarte. Su principal arma era ese miedo inherente de la humanidad a la muerte y descubrir que lo que hay más allá no es grato, no es bonito, no es el cielo, es el hecho de volver a levantarte como una bestia torpe y burda. Esa película, la del año 1968, fue un gran clásico que tal vez lo toquemos en este canal más adelante, pero ahora no. Lo que sí te puedo decir es que esa película significó mucho más de lo que simplemente se refiere a una película de zombie. Fue un hito en la cultura pop. Significó el despertar de los no muertos en las grandes pantallas, tanto así que las primeras versiones fueron entre éxitos y grandes problemas, porque no existía este tema de la restricción de edad en las películas y muchas familias iban a ver la matiné o iban a ver durante todo el día varias películas de cine, y cuando fueron allá iban niños y se encontraron con una película que tocaba temas como la muerte, había gore, había cuerpos resucitados tratando de comerse a los vivos. Fue un tema bastante fuerte en su momento, y además tuvo todo un tema de análisis a posteriori del mismo film, porque dentro de la película se trataron temas muy interesantes y críticas sociales muy fuertes a lo que era la sociedad estadounidense de aquellos años. Los tiempos de la lucha racial estaban en boga en el año 68 y hacía muy poco que había muerto Martin Luther King, un representante de la lucha de los derechos de la gente de color.
La amenaza de la Guerra Fría todavía estaba latente y la población tenía un gran miedo de lo que era la guerra nuclear y la posterior radiación y destrucción de la Tierra por lo mismo. Y eran temas muy recurrentes que ahora se puede ver un poco en burla en videojuegos como Fallout, que se basan en ese concepto. La película original de 1968 tocó esos temas muy de manera interesante. No les voy a hacer gran spoiler ahora, pero sí vale decir que tuvo una fuerte componente de crítica social, por lo que se volvió una película muy buena. Y con el paso de los años, Tom Savini fue el encargado de dirigir lo que es The Night of the Living Dead versión remake en el año 1990. Obviamente hubo gente que se opuso, porque dentro de todo habían pasado no demasiados años, estamos hablando de 22 años, y al ver una película y otra, las principales críticas fueron: la verdad, se parecen demasiado, basta que veas una. Muchos decían, más que una, la gran diferencia es que una está en color y una está en blanco y negro, y es que la película original tuvo un presupuesto extremadamente limitado. Fue una película de serie B en toda regla, y con lo poco que tuvo que rodar la película en blanco y negro, pero le vino genial el hecho de el blanco y negro. Le ayudó a matizar mucho mejor el tema de los maquillajes, de los efectos, y fue un gran acierto. La película de 1990 ya es a color, tiene una muy buena producción, sin dejar de hablar con que contó con más dinero. Pero los más puristas dentro del género consideran de que fue un sin propósito. La película era prácticamente igual una de otra, pero a color. Yo en lo particular considero que ese es un análisis bastante pobre. Es cierto y reconozco que la película original, la de 1968, fue una gran película. Y todos estos componentes de crítica social aún se pueden analizar, y tú puedes ir a blog donde todavía se está hablando del tema. Sin embargo, la versión de 1990 tuvo la gran gracia de que logró emancipar al género zombie de la crítica social inherente que se le había asignado hasta el momento. La crítica al zombie como un esclavo o una muestra de la sociedad capitalista y consumista, perdida en sus necesidades individuales sin pensar en los demás, devorando los recursos naturales. El remake, por su parte, al estar en los años 90 ya estaba mucho más alejada del conflicto de la Guerra Fría, estaba alejada del temor radiactivo, estaba alejada hasta cierto punto de los temas raciales en Estados Unidos, que en los años 90, si bien seguían, ya eran mucho menores que en plena época de Martin Luther King. Es este valor agregado, el ser capaz de presentar la película fuera de todos estos temas que existían en la sociedad en aquellos tiempos, y plantar una película sólida que, si tú la ves, inclusive hoy en día, yo la vi hace poco, como por como 20ª vez, y todavía me da escalofrío. Eso permitió que el género dijera: ¿sabéis qué? Esto no es solo crítica social, aquí hay algo bueno, aquí hay algo que da miedo, hay algo que a la gente le gusta. Y eso es lo que significa el remake de Night of the Living Dead. Increíblemente fue el renacer de una película de no muertos, en el reino de los no muertos. Pero dejando un poco de lado esto, hablemos de la película. ¿Es buena en sí? Si yo no considero todo el tema social y todo el tema histórico que representa la escuela romeriana. ¿Es buena película? Sí, es una excelente película de zombies. A grandes rasgos te cuenta la historia de Bárbara, una mujer que junto con su hermano van a visitar a su madrastra al cementerio, un cementerio apartado en el campo, cuando son atacados muy rápidamente por zombies, obviamente, que aparecen de la nada, no hay grandes tiempos para explicaciones. De ahí la película se desenvuelve en cómo Bárbara encuentra una cabaña y junto con un grupo de supervivientes trata de sobrevivir a la noche, lo que es la noche de los muertos vivientes. Aquí se desenvuelven varias cosas que creo que voy a tocar un poco más en la zona con spoilers, por si no las has visto, para que lo disfrutes en su totalidad. Sin embargo, sí te puedo decir que dentro de los personajes que se muestra son bastante característicos y bien polarizados. Vas a notar personalidades muy marcadas en distintos lados, que están expuestos a una situación extrema. Están apareciendo cadáveres caminantes por todas partes y tienen que tratar de sobrevivir en una pequeña cabaña. La película trabaja muy bien los jumpscares y me sorprende que en los años 90 los jumpscares que te dan aquí sean son de mucho mejor gusto que los de películas como de la de Chernobyl de hace unos años, que fue un asco, o los jumpscares clásicos de las películas de terror ahora, que son el mono feo, el grito y nada más. No, de hecho aquí están bastante bien hechos, no te los ves venir.
Y es increíble que en los años 90 ese tema se dominara mucho mejor que lo que se domina ahora. El tema de efectos especiales, la película, o sea, más que efectos especiales, efectos de maquillaje, estuvo muy bien lograda para los años 90. Tanto así que ganó, bueno, tuvo 2 nominaciones a Premio Saturno como Mejor Película de Horror y también tuvo la nominación a Mejor Maquillaje. Fue dirigida por Tom Savini, pero dentro de todo George Romero sí participó en lo que era la película como guionista y también como parte de productor. Así que mantiene la esencia original total, y lo que sí es cierto es que hay un paralelismo muy muy marcado. Las personalidades, los personajes pueden parecer sobreactuados, pero es que a decir verdad en los años 90 y pelito antes, el cine aún estaba muy marcado por lo que era la teatralidad. Los actores aún eran muy de teatro antes de ser de cine. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Los actores de teatro suelen ser sobre gesticular, suelen sobreactuar las escenas, porque normalmente en un escenario, cuando ellos están a la cresta, tienen que hacerse notar y tienen que el público de más atrás en la galería saber lo que le está pasando. Por su parte, los actores de cine o 100% de cine tienen que ser mucho más sutiles, porque no es necesario. La cámara va a hacer el zoom necesario en el momento, en su cara, en la lágrima, en las manos. Entonces para ellos es todo más sutil y tienen que tratar de ser más natural. Tal vez por eso sea que en esta película de los 90 se notan algunas actuaciones ligeramente sobreactuadas, pero es por un estilo que había en el cine en esos tiempos. No es algo que sea atribuible a la película. Sin mucho más que decir. Bueno, sí, hay algo más que quiero decir, una pequeña cosas curiosas que hay respecto a esta película y su versión original. Que si bien las películas son casi iguales, hay ligeras diferencias entre una y otra que hacen interesante ver las dos opciones si es que quiere. Por ejemplo, van a haber algunas que voy a tener que tirar spoilers porque no los quiero cagar. Pero por ejemplo, no, de hecho las voy a dejar en spoiler, así que ya. Si tú no has visto la película, ándate a verla al tiro. Está en Netflix, ahí le metí el dedo ahí, listo. Ver la película, te mandáis hora y media, weón, de pura entretención. Y de ahí vuelves acá a los mosqueperros y vas a ver la sección con spoiler donde vamos a hablar de las mejores escenas, lo mejor que está pasando. Porque no quiero revelar nada, siento que si lo hablo, les estoy quitando una experiencia que podrían haber disfrutado. Así que mi nota a esta película, aquí tal vez se me va a salir los fanboys, pero yo a esta película le voy a dar un 9 de 10. ¿9 de 10? Sí, 9 de 10. No es una película perfecta, pero es que es una película de culto, que fundó las bases de un universo de películas de zombies, que ha mutado, que ha pasado, después pasaron a los infectados de 28 días después, inclusive ahora lo que se estila en el mundo de los zombies son estas como hordas de zombies, que ya son más agresivos que los infectados, son una suerte de uniorganismo, no sé cómo decirlo. Pero fue una escuela que ha seguido hoy en día, que tuvo su boom en la literatura hace pocos años, que sigue en los cines, que sigue en las series. The Walking Dead fue un gran éxito basado en la escuela romeriana de zombies. Entonces, algo con tanto valor, por más que esto sea un remake, este es un remake casi igual y que sigue siendo una piedra angular de la cultura pop de hoy en día. Y por eso yo creo que merece un reconocimiento. Es una gran película, muy entretenida, muy de lo clásico de los zombies y tiene todo lo que tiene que tener. Así que yo le doy un 9 de 10, gran película, clasicazo, y vayan a verla. Y ahora mientras nuestros queridos amigos se están preparando para ir a ver las películas, los que ya la hayan visto o los que quieran irse a la sección de spoiler de inmediatamente, denme unos segundos y continuamos. Bueno, supongo que a estas alturas ya se habrán retirado todos los que se quieren retirar y aquí estamos para la sección de spoilers. No quise adelantar mucho de esta película en la otra sección porque es una gran experiencia. Sin embargo, hay varias cosas que podemos comentar. Primero vamos a hablar de los paralelismos con la serie, o sea, con la película original. Que hay cosas que cambiaron y son bastante interesantes. Primera y principal, en esta película no se dice nada sobre el origen de los zombies. Cosa que sí se menciona en la película del año 1968. ¿Cómo es eso? En la película del año 1968, mientras los supervivientes se encuentran fortificando la cabaña y tratando de sobrevivir, dentro de la información que obtienen por la radio, creo, o por el televisor, se comunica o hay una entrevista donde anuncian que venía una sonda desde el planeta Venus. Esta sonda fue destruida por los militares cuando descubrieron que emitía una radiación extraña, y esa radiación es la que cae en la Tierra, originando la noche de los muertos vivientes, lo que levanta los cuerpos. Por su parte, en la película de los años 90, en la misma escena, cuando encuentran el televisor, el protagonista lo ve y dice:
O sea, uno de los secundarios ve y dice, oye, van a emitir un informe de lo que está pasando. Y el protagonista le dice, sí, pero no tenemos tiempo de verlo. Y se van y dejan la televisión andando arriba, pero nunca reciben ese mensaje. Así que si tú ves la versión de los 90 nunca vas a saber eso. ¿Por qué tal vez? Bueno, puede ser una explicación innecesaria, la verdad, para la película. El saber o no el origen de los muertos daba lo mismo. Pero sí tenía que ver con el concepto de la radioactividad que en el año 68 estaba muy en boga. Otra gran diferencia y que tiene que ver con las críticas sociales de la película. Y aquí spoiler, que voy a ir al final. En la parte final, uno de los protagonistas, el negrito llamado Ben, queda atrapado en el sótano, herido. Entonces hay diferencia entre lo que le pasó en la original y en el remake. En la original, él queda herido y solo, y la otra protagonista, que es Barbara, escapa y encuentra ayuda con un grupo de milicianos gringos bastante campestres que con sus armas están haciendo volarle la cabeza a cuantos zombies encuentran en el camino. Cuando por fin llegan a la cabaña y logran limpiarla de zombies, Ben, el otro protagonista, sale por fin del sótano feliz de haber sobrevivido a la situación, y cuando asoman la cabeza le dan un tiro, los mismos Rangers, los que venían a rescatarlo. Eso dio para mucho análisis, porque primero era una crítica a lo que supuestamente la sociedad o el gobierno, porque esa era la llegada de la caballería clásica en las películas norteamericanas, que siempre llega el ejército y los salva a todos, y en esa película, cuando llegaba el ejército de Estados Unidos, era la que mataba al protagonista. El protagonista había sobrevivido y lo mataban porque había un componente racial, porque veían que era negro y ni siquiera se preocupaban en si era zombie o no. De hecho, él subía con el arma en la mano, como mostrando estoy vivo, y aún así alguien iba y le pegaba un tiro. Entonces ahí vemos que el componente del racismo estaba en boga, sobre todo porque al Luther King le habían pegado el tunazo hace pocos años. Entonces fue un tema muy fuerte. En la película de los 90, a diferencia de eso, Ben está herido en el sótano, mientras que el otro creo que no estaba herido cuando quedó encerrado. Y cuando llegan y limpian la cabaña, logran destrabar el sótano y aparece Ben, pero aparece como uno muerto. Había muerto en el sótano de la casa, y cuando ya lo encuentran está muerto, y ahí le pegan el disparo. Puede haber muchas interpretaciones, a algunos les puede parecer un cambio menor, pero es interesante analizar que dentro de las dos versiones, el final que recibe el protagonista, en uno lo matan habiendo sobrevivido, y en el otro no sobrevivió simplemente y lo mataron. También hay diferentes tomas. En algunas tomas se muestra un sheriff hablando al final de la película cómo estaban cazando a los zombies, mientras que en la otra la protagonista pasa al lado de la cámara donde hacen esa entrevista, pero no se muestra la entrevista en sí, como que la dejan aparte. Así como ese, hay varias diferencias bastante disfrutables, eso sí, son pequeñas, pero son disfrutables. También en la personalidad de Bárbara cambia bastante de una película a otra, siendo en una más reservada, pero se entiende, en los años 68 el tema del machismo, por así decirlo, en la sociedad, hacía que las mujeres tuvieran un rol mucho menos protagónico, y eso se hereda en la película de los años 90, porque a pesar de tener un cast mixto de supervivientes, el liderazgo va en... O sea, hay una disputa por el liderazgo en dos partes, en lo que es Ben, el negrito, y lo que es Cooper, que es un viejo de mierda mediana edad, que lo único que hace es decir que no a todo y está cagado de miedo. Y eso es una parte bastante importante de la película, muestra que los no muertos no son la principal amenaza, quitando toda la crítica social, hablando solamente de la parte humana. Lo que pone en peligro a los supervivientes no son los zombies. En esta película los zombies son tan lentos que incluso Bárbara lo dice durante la película. Son tan lentos. Podríamos irnos caminando, no tenemos que encerrarnos. Ni siquiera tendríamos que correr y podríamos esquivarlos, porque son extremadamente lentos. A lo cual, como les dije, había una lucha de liderazgo en la cual Bárbara no participaba. Aquí era Ben o Cooper. Cooper lo que quería era encerrarse en el sótano, tapiar todo lo que podía en el sótano y chao. Mientras que Ben decía que meterse en el sótano era una trampa, porque no había salidas de una vez. Si entraban al sótano estaban cagados, no podían escapar por ni una parte. En cambio, si se defendían en la casa, podrían escapar si la situación lo requería. En un principio, en una primera lectura, tú podrías sentirte, no sé, atraído a pensar que Ben estaba en lo correcto, que es el que parece llevar más la razón. Sin embargo, a medida que avanza la película te das cuenta de que tanto Ben como Cooper, en distintos grados, estaban dominados por el miedo. Cooper tenía un miedo irracional, ya que lo llevaba al punto del individualismo extremo, encerrarse solamente los suyos y los demás que se jodan. Siempre pasa esto con el celular. Ahora sí.
Mientras que por otra parte, lo que tiene que ver con Ben mostraba una compasión, mostraba liderazgo, tratando de asegurar la supervivencia del grupo completo, pero al mismo tiempo estaba totalmente dominado por el miedo, porque su concepto seguía siendo el mismo de Cooper en otra escala. En vez de encerrarse en el sótano, él quiso encerrar y fortificar la casa, cuando eso era una mala idea. La única que tuvo la noción de lo que era correcto hacer era Bárbara, cuando le dijo: hay que irnos caminando, no son amenazas, son demasiado lentos. Cosa interesante, muy al final de la película, cuando ya Ben queda atrapado solo en el sótano, pone la radio, una radio que encuentra, y se da cuenta que dentro de las instrucciones decían que estos seres son bastante débiles por sí solos y que solamente representan una amenaza en grandes grupos, que era lo que les había pasado a ellos al tratar de fortificar la casa y dejar que la rodearan. Entonces, al final él comprende que, claro, la había cagado, él empieza a reírse, porque está la realización de que en todo ese tiempo estuvo equivocado, ¿cachai? Y que significó la muerte de varios de los personajes del elenco. Tampoco les voy a spoilear toda la película, merece la pena. Así que si hay algún porfiado aquí que no la haya visto, no, tampoco te la voy a destruir toda. También hay conceptos bastante interesantes referente al miedo, de que ellos necesitaban las llaves para abrir una bomba de combustible y escapar con la camioneta que tenían, la cual no tenía combustible disponible. Ellos tratan de hacer un plan, pero no encontraban las llaves. Entonces llega un momento en que encuentran unas llaves en el bolso del el que era dueño de la casa y arman todo un plan para ir a buscarlo, y nunca comprobaron ni siquiera se cuestionaron si eran las llaves correspondientes. Eso ocurrió que cuando llegaron a abrir la llave de la bomba, no eran las llaves y quedaron expuestos en el campo sin las llaves, sin manera de abrir la bomba de combustible. Entonces se puede ver que el miedo domina a los personajes y que el gran problema aquí son el terror que les generó, el pavor, y finalmente la lucha entre las personalidades, la lucha entre Cooper y Ben terminó destruyendo el grupo de supervivientes. Y no es solamente echarle la culpa a Cooper, que es un personaje mierda, que yo lo odié, porque eso sería fácil, decir, no, Cooper tiene la culpa de todo, no colaboraba. Pero es que la verdad Ben tampoco nunca colaboró, parecía colaborativo, pero siempre supuso a Cooper desde el primer momento y nunca trató de llegar a un acuerdo con los dos. Es más, si hubieran seguido el plan de Cooper de meterse en el sótano y encerrarlo, hubieran sobrevivido, porque fue lo que hizo Ben al final, obligado por las circunstancias. Finalmente ambos eran cabezadura, ambos eran tosús y ambos eran las dos caras de una misma moneda. Y eso significó que el grupo, bueno, ¿para qué les voy a decir? Porque yo la cagá. Pero gran película, gran película. Es interesante, hay más personajes, hay la esposa de Cooper, que es la típica mujer que está metida dentro de un matrimonio donde el hombre es bastante violento. Está, no me acuerdo cómo se llama, Henry con su pareja, una pareja joven que eran familiares de los que vivían en esa cabaña, que representa a los personajes más inocentes y bondadosos, tal vez un poco dejados a llevar por lo que fue esta disputa en el liderazgo del grupo, y que se pusieron finalmente al lado de Ben. Tal vez da a pensar que si ellos hubieran sido más sólidos y se hubieran quedado al lado de Cooper y hubieran obligado a Ben y a Bárbara a actuar con Cooper, hubieran sobrevivido todos. O no sé, por último, dar más opiniones que simplemente seguir lo que decía Ben. Es una película muy interesante. Todas esas escenas me han parecido particulares. Aparece el zombie Gandhi, hay un zombie, aparece toda clase de zombies, hay unos que son muy para reírse. Y es una gran película, no les voy a dar más la lata, pero es un gran film. Véanlo todavía si tienen la opción, es un clasicazo, lo van a disfrutar. Y véanlo en la noche, oscuro ahí, calladito, y van a sentir lo que de verdad es el miedo a los zombies. Bueno, esto fue la primera parte de la cápsula zombie. Lamento si me alargué un poco más, pero es que esta película me gusta mucho y creo que se nota. Y quédense aquí en Los Mosqueperros, porque aún les quedan 3 partes más donde vamos a ver cosas ya de otros estilos. Vamos a tratar de esbozar. Lo que sí les puedo decir que lo que se viene es bastante más moderno. Sí, bastante más moderno. Es otro giro que ha tenido el mundo de los zombies. Así que esténse atentos que en un par más de días, en 2 días de hecho, se viene la siguiente parte de la cápsula zombie aquí en Los Mosqueperros. Cualquier comentario, déjenlo abajito. Si les gusta esta película, no les gusta esta película. Si hay películas del mundo zombie que me recomiendan ver, déjenla abajo. Así que ya, nos vemos.